Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Es un gozo poder estar juntos el día de hoy. Y me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 1, que es el pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy. Hoy vamos a entrar en un tema pues terriblemente controversial. Como ustedes saben, en muchos lugares del mundo, y por supuesto en México no es la excepción, se han aprobado una serie de leyes que indican que personas del mismo sexo tienen derecho constitucional de contraer matrimonio. Y bueno, antes esto era privativo de algunos estados de la República, pero en las últimas fechas esto se ha ido generalizando y se ha ido extendiendo cada vez más. Y por supuesto que esto ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales, algunos en favor, algunos en contra, y me parece muy, muy importante que en el marco de esta serie en la que estamos hablando sobre cómo el Evangelio moldea la vida de la familia y los roles que se dan en la familia, el padre, la madre, los hijos, etcétera, etcétera, podamos entender qué es lo que la Biblia dice a este respecto, qué es lo que la Biblia dice sobre este tema. Hoy estamos llegando al último mensaje de esta serie que se titula El Evangelio y la Familia, y el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy es el Evangelio y la homosexualidad. Miren, es innegable que la forma como la Iglesia ha abordado este tema no ha sido la mejor. Eso no podemos hacernos a un lado en eso. Sin embargo, este es un tema del que sí habla la Biblia con total claridad. Ahora, la idea no es que nos metamos a hablar de lo que los tribunales o los políticos o los activistas tienen que decir al respecto. Lo que realmente importa, lo que nos importa a nosotros, es lo que Dios tiene que decir al respecto de esta cuestión. Y eso es lo que vamos a estudiar a la luz de Romanos capítulo 1. Y quiero que vayamos rápidamente a este pasaje. Vamos a leer el capítulo 1 a partir del verso 18 de Romanos capítulo 1, versos 18, y vamos a leer hasta el verso 32, Romanos 1, 18 al 32. Sigan ustedes la lectura de la palabra que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Tremendas palabras del Señor a través del apóstol Pablo que dejan muy claramente establecido lo que Dios opina respecto de este tema del que estamos hablando. Y Pablo lo que hace es describir precisamente esta progresión de la depravación del hombre, depravación que va avanzando y va afectando diferentes áreas de nuestra vida. Primero, el pecado desordena nuestra adoración. Luego transforma nuestra manera de pensar y de creer, y luego nuestros deseos, hasta que finalmente esto se hace evidente en nuestras conductas. Y esta misma progresión se repite 3 veces en este pasaje, lo cual nos enseña que esto es un asunto importante al que hay que prestar mucha atención, y es lo que está diciendo Dios. Esto es lo que sucede con cualquier pecado, seas homosexual, seas mentiroso, adúltero, celoso, borracho, o simplemente te guardes el cambio de las tortillas sin haberlo pedido. No importa cuál es tu pecado o cuál es la progresión que te lleva a él, siempre es lo mismo. Las conductas pecaminosas no surgen de la nada. Debido al pecado, nuestra adoración entonces se desordena, y todos nosotros, sin excepción, hemos cambiado el modelo de Dios por nuestras propias preferencias. Hemos desorganizado la adoración en nuestros corazones, hemos puesto en el lugar de honor de Dios otras cosas que no son Dios, y hemos despreciado la gloria de Dios en nuestros corazones, y eso por supuesto que afecta la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, las cosas que creemos, y al final, la forma como nos comportamos. Este es el punto de todo lo que dice el apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos, Romanos 1, 2 y 3. Y esa es la razón por la cual Romanos 3:23 termina diciendo, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso vamos a prestar mucha atención a lo que la palabra dice acerca de la homosexualidad. Miren, en primer lugar, el pecado, como decíamos al principio, desordena nuestra adoración. Lo repito, porque esto es sumamente importante y es de donde parte todo el asunto. El pecado desordena nuestra adoración. Los versículos 18 y 20 nos dan una imagen muy gráfica de la grandeza, de la gloria y del carácter de Dios que fue revelado a la gente de todos los tiempos, pero inmediatamente después, en el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, estas personas que ya habían conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, se apartaron de Dios, que es el único digno de alabanza, y decidieron ir en busca de otras cosas que poner en el lugar de Dios. Así que el pecado que está en nosotros hace que se desordene nuestra adoración, que pongamos en el lugar de Dios otras cosas que no son Dios. Y entonces hemos cambiado el modelo de Dios, el modelo de adoración que Dios estableció, por nuestras preferencias. Miren, si vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ahí podemos ver el diseño de Dios. Jesús no abordó específicamente el asunto de la homosexualidad en los evangelios. Sin embargo, eso no significa necesariamente que Él lo propone o lo permite. Tampoco se refirió al incesto ni al abuso conyugal, pero eso no quiere decir que Él esté de acuerdo con todas esas prácticas. Ahora, cuando Jesús habló acerca de la sexualidad y el matrimonio, lo hizo citando Génesis 2, en el marco de lo que Dios estableció en Génesis 2.
Ahí es donde Dios establece la sexualidad y el matrimonio de una manera correcta. Y todo lo que Jesús y Pablo dicen sobre la sexualidad está basado en Génesis 2. Ahora es muy importante entender que Génesis 2 sucede antes de la caída, antes del pecado que sucede en el capítulo 3. Cuando revisamos Génesis en ese sentido nos damos cuenta que todo lo que Dios estableció antes de que el pecado entrara en escena, el mismo Señor lo dice con toda claridad. Vio Dios que todo era bueno. Entonces la sexualidad es buena. El modelo de Dios para la sexualidad es buena. Vean lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Dios creó a Adán y a Eva a la imagen de Dios. Es decir, con la capacidad de pensar, con la capacidad de sentir y con la capacidad de tomar decisiones. Dios los hizo diferentes, pero complementarios. Ese es el diseño de Dios, un hombre y una mujer que se relacionan íntimamente, complementariamente, y se funden en uno solo. Física, psicológica, emocional y espiritualmente. Son diferentes, pero son complementarios. Y la sexualidad es parte de todo lo que Dios hizo y vio que era bueno. La reproducción es buena. Inmediatamente después de que Dios crea a Adán y a Eva, les da la siguiente instrucción en el verso 28, ahí mismo en Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, lo que Dios les dijo es: quiero que haya más Adancitos y Evitas por todas partes. En el modelo de Dios, la reproducción es algo bueno. Y en el capítulo 2, en el verso 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando se refiere a una sola carne, se refiere precisamente a la unión sexual. Allí mismo Dios establece el matrimonio, que también es bueno, al mismo tiempo que la relación sexual, que la unión sexual. Entonces el matrimonio es bueno. Un hombre y una mujer que se unen, que viven juntos, que se reproducen en este contexto en el que Dios está estableciendo todo, siendo una sola carne, ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora, no debemos olvidar que Dios crea el matrimonio antes que el pecado entrara en escena. Por lo tanto, la imagen actual del matrimonio no corresponde al modelo de Dios y es una de las cosas que Dios restaura con el Evangelio de Jesucristo. Lo que hoy se está concibiendo como matrimonio en ciertos círculos, especialmente jurídicos, no es el diseño de Dios. No corresponde al plan de Dios, al modelo que Dios estableció. Está totalmente distorsionado y dañado por el pecado que entró en escena en Génesis 3. Pero el sexo es bueno. Vean lo que dice el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y en 1 Corintios 7, versos 4 y 5, Pablo dice que el sexo es algo realmente bueno. Dios en su bondad y en su sabiduría estableció el marco, las condiciones en las cuales poder experimentar y disfrutar de una relación sexual que no solamente satisface, sino que además honra a Dios. Sin embargo, después de lo que sucede en Génesis 3, cuando el pecado entra en el mundo, cada vez que la Biblia habla acerca del pecado sexual, se refiere a todo aquello que no se ajusta a ese modelo, a ese marco que Dios estableció en los primeros 2 capítulos de Génesis. Así que cualquier expresión sexual, y presten mucha atención a esto que estoy diciendo porque es muy importante, cualquier expresión sexual fuera de este diseño de Génesis 2 es ilícita, es inmoral y es pecaminosa, sin importar si es homosexual o es heterosexual. Cualquier cosa que salga de este diseño que Dios estableció en Génesis es pecaminoso. Entonces, ¿qué pasó? Que los seres humanos
hemos cambiado la adoración a Dios por la adoración a nuestros propios placeres. Hemos cambiado la adoración a Dios por la adoración a nuestros propios placeres. De algún modo u otro, todos hemos dado lugar a los placeres de este mundo, ya sea en el pensamiento, ya sea en el deseo o ya sea en la acción. Hemos dejado que los placeres de este mundo tengan más lugar en nuestra vida que nuestro deseo y nuestra necesidad de alabar a un Dios que es 3 veces santo en nuestros corazones. Y eso es pecado, eso es idolatría. Y esa es la razón por la cual sucede que todos estamos en esta condición perdida. Todos nacemos con un corazón egoísta. Ese es el cuadro de Génesis 3. Adán y Eva estaban más interesados por satisfacer sus propios deseos que por satisfacer los deseos de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 8, en el verso 21, Dios deja muy claro lo siguiente. Observen lo que dice. Y percibió Jehová grato olor, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí viene lo que hay que subrayar. Subraya esto en tu Biblia. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, como resultado de lo que sucedió en Génesis 3, hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Nacemos con un corazón orgulloso, que lo único que dice es, Dios no es el centro de mi universo y no voy a vivir para alabanza de su gloria, sino para mí mismo. Ese es el mensaje que un corazón egoísta manda. Entonces, ¿qué provoca esto? Que todos tenemos una inclinación hacia algún tipo de desviación sexual, porque esto lo produce el pecado. 2 razones. La primera es que la homosexualidad, los pensamientos homosexuales, los deseos homosexuales y las prácticas homosexuales no son solo un ajuste al modelo de Dios, sino una rebelión directa contra el modelo de Dios que se establece en Génesis 1 y 2. Ahora, en segundo lugar, las conductas, pensamientos o deseos heterosexuales que se oponen al modelo de Dios, las que se oponen, las que van fuera de lo que Dios estableció, son también conductas de rebelión, son también conductas que salen de lo que Dios ha establecido. Así que si tú estás pensando, bueno, yo no soy homosexual, pero tus prácticas heterosexuales salen del modelo de Dios, eres exactamente igual de pecador. Hay que pensarlo detenidamente. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántos de tus pensamientos relacionados con la sexualidad honran a Dios? Los programas de tele que ves, las películas que ves. No hace falta ver pornografía para estar expuesto a ideas erróneas y pecaminosas sobre la sexualidad. Ahora es cada vez más común, incluso en la televisión abierta, encontrarse con programas y películas y situaciones que precisamente hablan de esto de una forma equivocada. Tampoco hace falta ser homosexual para deshonrar a Dios en esa área. Así como todos tenemos una inclinación hacia la desviación sexual de algún modo u otro, todos somos pecadores, todos somos culpables y todos tenemos necesidad del Evangelio. Esto tiene que quedar muy claro porque a veces como que hacemos categorías que no corresponden, que no son bíblicas. Entonces, el pecado distorsiona nuestra adoración. Y eso nos lleva a cambiar la adoración por nuestros placeres. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hace? El pecado distorsiona nuestras creencias. Dice el verso 21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero ojo a lo que dice el 22, profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que hemos cambiado la verdad por la tolerancia. La verdad por la tolerancia. Y el diccionario dice que la tolerancia es esa actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Y aquí hay una frase que ustedes espero publiquen en sus redes sociales porque es tremenda. Nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos hoy, tiene mucho cuidado de no ofender a nadie, excepto a Dios. No queremos ofender a ningún grupo social que nos rodea, pero no importa si ofendemos a Dios. Y esa es la más grave tragedia en la que estamos metidos hoy como sociedad. Hoy en día, todo aquel que se atreve a levantar la voz para defender la verdad es etiquetado como intolerante. El problema es que esta cultura de la tolerancia es, por ejemplo, cuando yo doy esta idea bíblica de que cualquier expresión de la sexualidad, ya sea homosexual o heterosexual, que no se ajusta al marco establecido por Dios en su palabra, es pecado. Bueno, cuando yo digo esto, soy etiquetado como intolerante. Pero aquellos que critican mi posición son también intolerantes conmigo. Entonces, al final hay personas que son intolerantes con los intolerantes, lo cual los convierte en intolerantes. Entonces no hay nadie que se salve. Al final no entendemos nada. Nos hemos creado la idea de que cada creencia, cada idea en el mundo es igualmente recta, igualmente cierta, y por lo cual estar desacuerdo con alguien te hace ser intolerante. Y como resultado, el pecado cardinal de la intolerancia nos está robando la oportunidad de conocer la verdad. En nuestra cultura, la verdad es lo de menos, lo que importa es respetar la opinión de todos los demás, supuestamente porque no es así, no se respeta la opinión de todos, no se respeta la opinión de los que no opinan igual que la gran mayoría. La tolerancia no nos lleva a ningún lugar, pero la verdad nos lleva a Dios. La verdad nos lleva a Dios y la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo dice Jesucristo. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad y Jesús nos lleva a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a su dirección y observamos lo que su palabra tiene que decirnos, Él ordena todos nuestros caminos. La verdad nos lleva a Dios, no nos deja estancados en un pantano como de arenas movedizas en el que si uno se mueve se hunde más, que es lo que sucede con la tolerancia. Ahora, Romanos 1 no solo dice que hemos intercambiado la verdad por la tolerancia, sino que hemos ido un paso más allá. Hemos intercambiado la palabra de Dios por la experiencia del hombre. Hemos cambiado la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, por la experiencia del hombre. Si partimos de la base de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces su autoridad es mucho mayor que mis experiencias. Y ustedes no están escuchando esta transmisión, no están viendo esta transmisión para escuchar lo que yo tengo que opinar al respecto sobre cualquier tema. Ustedes necesitan lo que Dios tiene que decirles, no lo que yo tenga que decirles, y lo que Dios quiere decir lo dijo aquí en su palabra. El problema es que la sociedad ha puesto en duda la autoridad de la Biblia, especialmente en lo que respecta a este tema de la homosexualidad. En nuestra sociedad la Biblia no es la verdad absoluta y tristemente para muchos creyentes tampoco lo es. Vivimos cada día de nuestras vidas
basados en verdades absolutas, como por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, ya sea que lo creas o no lo creas. Ya sea que te haga sentir bien o que te haga sentir mal, si te gusta o no te gusta, 2 más 2 sigue siendo igual a 4. El peligro es que en ciertas áreas de nuestra vida terminemos tirando la verdad por la ventana pensando que nuestra experiencia o nuestros sentimientos son más importantes que la palabra. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la homosexualidad y que la definen como un pecado. No tenemos tiempo de revisar todos esos, pero quiero mencionar algunos para que ustedes puedan revisarlos y ver lo que Dios dice en cada uno de ellos. Génesis 19 es el pasaje donde se narra la historia de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidas a causa de la inmoralidad y perversiones sexuales de la época. Levítico 18:22, Levítico 20:13, 1 Corintios 6, 9 y 10, 1 Timoteo 1, 9 y 10. En todos esos pasajes, la imagen que tenemos de la Escritura es consistente. Cualquier actividad, ya sea homosexual o heterosexual, que no se ajuste a la pauta de Dios establecida en Génesis 1 y 2, es pecado. Sea que la sociedad lo desestime o no, es pecado. Claro, la sociedad lo hace precisamente para justificar la homosexualidad y entonces se apartan de la palabra de Dios en pos de una propia experiencia. Y fíjense de qué manera ha afectado esto a la vida cristiana terriblemente. Observen esto. William Kent, que es miembro, no sé actualmente, miembro del Comité Metodista Unido para estudiar la homosexualidad, dijo: los textos de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que condenan las prácticas homosexuales no son inspirados por Dios ni son de valor duradero cristiano. ¿Qué les parece esta declaración? Terrible. Gary David Comstock, capellán del Wesleyan University, que es una universidad protestante, dijo: no reconocer, criticar y condenar la ecuación de Pablo sobre la impiedad de la homosexualidad es peligroso. Para permanecer dentro de nuestras respectivas tradiciones cristianas y no desafiar a aquellos pasajes que nos degradan y nos destruyen y contribuyen a nuestra propia opresión, estos pasajes serán llevados y utilizados contra nosotros una y otra vez hasta que los cristianos exijan su eliminación del canon bíblico y por lo menos desacreditar formalmente su autoridad para prescribir el comportamiento. En otras palabras, lo que este hombre está diciendo es: debemos quitar estos versos de la Biblia. ¿Por qué? Porque son incómodos. Luke Timothy Johnson, que fue profesor de Nuevo Testamento en la Escuela de Teología en la Universidad de Emory, dice: la Biblia en ninguna parte habla positivamente o incluso neutralmente sobre el amor entre personas del mismo sexo. Creo que es importante establecer claramente que rechazamos enérgicamente los mandatos directos de la Escritura y apelamos a otra autoridad diferente de la Biblia cuando declaramos que las uniones del mismo sexo pueden ser santo y bueno. ¿Y cuál autoridad es esa? Apelamos explícitamente al peso de nuestra propia experiencia y a la experiencia de miles de otros cuyo testimonio nos anima a reclamar nuestra propia orientación sexual a fin de aceptar la forma en que Dios nos ha creado. De este modo rechazamos expresamente todas las declaraciones de las Escrituras que condenan la homosexualidad. ¡Wow! ¡Tremendo! Gente que está en círculos académicos expresando estas opiniones contrarias, perversas, diabólicas y demoníacas. Lo que todos estos testimonios dicen es que podemos tomar de la Biblia lo que nos gusta, lo que está padre, lo que nos hace sentir bien, pero lo que está feo y lo que nos compromete y lo que nos expone y deja al descubierto nuestro pecado, entonces hay que quitarlo mejor. A la luz de estos testimonios que acabamos de ver, quienes promueven la homosexualidad sostienen que la Biblia es irrelevante, es obsoleta, es inaplicable a nuestros días. Esto se escribió en otra época. Es un libro que además es opresivo. Es un libro que aparentemente está escrito
por y para heterosexuales, por lo que es irrelevante para quienes no lo son. También piensan que la Biblia es inconsistente consigo misma, incompatible con nuestras experiencias actuales. Y si es inconsistente con nuestras experiencias actuales, entonces vamos a deshacernos de la Biblia y vamos a enfocarnos en las experiencias que son lo correcto. Eso es lo que están postulando. También dicen que la Biblia es insuficiente para guiarme en la actualidad. Si los argumentos presentados por el movimiento homosexual son verdaderos, entonces todo el fundamento de la fe es falso. Si nosotros somos quienes tenemos la autoridad para decidir qué partes de la Biblia son correctas y cuáles no se ajustan a la verdad, cuáles nos convienen y cuáles no nos meten en problemas, pues cada quien puede tomar lo que quiera. ¿Lo ven? ¿Ven el peligro que hay detrás de todo esto? No es un asunto inocente, no es un asunto simplemente de los supuestos derechos humanos. Esto tiene que ver con una transgresión completa de lo que Dios estableció, de lo que Dios creó en el ser humano. El pecado distorsiona, desordena nuestras creencias. Terminamos creyendo esto, terminamos creyendo que la Biblia no tiene valor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero además el pecado desordena nuestros deseos, por lo cual, dice el verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hemos cambiado la responsabilidad sexual por los supuestos derechos sexuales. Es decir, hemos equiparado los deseos que tenemos con los derechos que poseemos. Y al ver que no están equilibrados, entonces empezó un debate moral. Porque todo en nuestra cultura, en términos de moralidad, gira alrededor de nuestros derechos, pero nunca de nuestras responsabilidades. Piénsalo bien, ya sea el sexo, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, sea lo que sea, todos los debates morales giran en torno a nuestro derecho de elegir. Yo tengo derecho de elegir mi cuerpo, mi decisión. Pero nunca se habla de la responsabilidad. Las investigaciones científicas, la ciencia, ha demostrado que tenemos estos deseos, por lo tanto la conversación ahora ya no se trata de lo que los homosexuales hacen, sino se trata de lo que los homosexuales son. No es lo que hacen los heterosexuales, sino lo que los heterosexuales son en sus deseos. Y si poseemos estos deseos, entonces tenemos derecho para usar nuestros deseos, porque si no, no estarían allí. Y entonces hemos cambiado los derechos por lo que la Escritura dice de nuestros deseos. Entonces todo se tuerce. Cambiamos la responsabilidad por los supuestos derechos, movidos por nuestros propios deseos carnales y pecaminosos. Pero también hemos cambiado lo que la Escritura dice de nuestros deseos por lo que la ciencia dice de nuestros deseos. Ahora, no estoy queriendo decir que la Biblia se opone a la ciencia. Al contrario, la ciencia viene a verificar lo que la Biblia enseña, de una u otra manera. Pero no importan las conclusiones a las que llegue la ciencia acerca de nuestros deseos, de dónde vienen o cómo es que llegan ahí o de dónde surgen estos deseos. La Escritura dice, el deseo sexual inapropiado es inmoral, pero no es inevitable. Porque este argumento que dice que pues son mis genes, que yo nací así, que yo esto y que yo aquello, que es algo que no puedo cambiar, que es algo inevitable, bueno, déjame decirte que no.
el deseo sexual inapropiado, ya sea homosexual o ya sea heterosexual, es inmoral, es pecaminoso, pero no es inevitable. El deseo sexual inapropiado es inmoral y no es inevitable, se puede evitar con la ayuda del Espíritu de Dios, con el poder de Jesucristo morando en el corazón de una persona que se rinde a Él. ¿A qué nos lleva todo esto? Si el pecado daña o tergiversa o transforma nuestra adoración, si el pecado desordena nuestra adoración, si el pecado distorsiona nuestras creencias, si el pecado desordena nuestros deseos, toda esta progresión ¿a dónde nos lleva? Al desorden de nuestro comportamiento. El pecado desordena nuestro comportamiento. Entonces, todos los seres humanos actuamos en función de nuestros deseos. Y eso queda claro al final de Romanos 1, la lista de pecados que Pablo menciona allí, al final de este pasaje, no deja que sigamos sin ver nuestra culpabilidad en la Escritura. Alguno de estos pecados, revisa la lista al final, alguno de estos pecados nos queda. Murmuradores, detractores, aborrecedores, soberbios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, etc. De esta lista, alguno nos queda perfectamente a todos nosotros. No hay nadie que se salve aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues hemos cambiado nuestras obligaciones morales por las naturales. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo muy claro, tengo necesidad de comer y mi familia también la tiene. Y como no tengo los recursos para que eso pase, ¿qué hago? Robo. Hemos cambiado nuestras obligaciones morales por las naturales. Necesito comer, robo. Pero robar no es correcto, aunque sea para comer. Pero mi necesidad natural es más fuerte, es mayor. Y hay un gran debate en todos lados sobre estos factores que intervienen en que alguien tenga deseos o conductas homosexuales o que no las tenga. Hay factores biológicos, genéticos, sociales, ambientales y factores emocionales que determinan o no una conducta homosexual. Un niño a la edad de 12 o 13 años empieza a ver de forma diferente a las chicas. 25 años después la inclinación es un poco más refinada, un poco más controlada, pero solo un poco. Y eso es natural, así fuimos creados por Dios con un deseo natural por el sexo opuesto. ¿Sus deseos son buenos o son malos? Pues ni buenos ni malos. Sin embargo, hemos tomado explicaciones naturales y las hemos utilizado como justificación, incluso para implicar la obligación moral. Es decir, si yo me siento así, entonces debo de actuar de esta manera. Y el argumento de muchas personas es, si Dios puso en mí estos deseos, ¿cómo llevarlos a la práctica puede ser algo malo? Pero lo que la Biblia está queriendo decirnos es que el hecho de que suceda no implica que esté justificado. La revista Time publicó hace tiempo un artículo que dice que la infidelidad podría estar incluso en nuestros genes. En los genes masculinos podríamos tener un gen de la infidelidad. Pero independientemente de que esto pudiera ser real o no, no digo ni una ni otra cosa, simplemente si así fuera, tú puedes serle fiel a tu esposa, tú puedes ser fiel a tu esposo y a tu esposa sin importar lo que está en tu código genético. Hay una frase que me encanta del mundo de la música. Honorato de Balzac alguna vez dijo que es tan incomprensible pensar que un hombre, ¿cómo dice la frase? Que un hombre, es increíble que un hombre pueda pensar que no puede ser
se me acaba de ir de la mente, que no puede, la idea es que un violinista puede tocar siempre el mismo violín, pero un hombre no puede ser fiel a la misma mujer por toda la vida. Ya recordaré la frase y se las diré exactamente cómo iba, pero esa es la idea. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso este estudio, porque lo que estamos haciendo es buscar maneras de justificar nuestras acciones pecaminosas. Lo que estamos haciendo es buscar maneras de hacer que lo que yo estoy viviendo no sea tan malo. Pero no podrás llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, le fui infiel a mi esposa, pues porque estaba en mis genes. Y si estaba en mis genes, tú lo pusiste allí. Así como tampoco podrás llegar a la presencia de Dios y decirle, soy homosexual porque está en mis genes. Que suceda o que haya una causa, incluso si esa causa fuera real, no significa que esté justificado. Y yo no creo que la Escritura esté diciendo que no hay personas, tal vez muchos, que a lo mejor no hayan tenido pensamientos o deseos homosexuales y que incluso están predispuestos por esos genes a esos deseos. De hecho, creo que la Biblia no está tratando de invalidar esas tentaciones con las que luchamos. Sin embargo, lo que sí está diciendo que es posible superarlas cuando nos sometemos a Dios, porque sin Dios somos propensos a ceder a ellas. Entonces, no siempre escogemos nuestras tentaciones, pero siempre elegimos nuestras reacciones a esas tentaciones. Si tú estás luchando con algún pecado, no vas a encontrar ningún pasaje en las Escrituras donde diga, no hagas eso a menos que ya lo hayas intentado con todas tus fuerzas, sin éxito, lo cual significará que así naciste tú y que en ese caso no hay problema, está bien. No hay ningún pasaje que diga eso, No hay ningún pasaje que diga, como ya lo intentaste mucho y no lo lograste, bueno, pues está bien. No, ni uno solo. Y posiblemente seremos tentados de muchas formas desde el punto de vista homosexual o heterosexual. Y esas tentaciones no están bajo nuestro control, pero la forma como respondemos a ellas sí lo está. Y ahí es donde el Evangelio tiene un papel preponderante. Y allí es donde el Evangelio tiene el poder de darnos lo que necesitamos para decir no a esa tentación. El Evangelio tiene un efecto poderoso sobre la homosexualidad, la heterosexualidad o cualquier pecado en el que pudiéramos nosotros estar metidos. ¿Cómo nos transforma entonces el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio sobre la homosexualidad? Y aquí es donde vamos a ver implicaciones radicales para la homosexualidad y para la heterosexualidad, para las dos. Tal vez tú estás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver el Evangelio con esto? ¿Qué puede hacer el Evangelio en nuestras vidas? Bueno, cuando vemos la realidad de que nos hemos rebelado contra Dios, y que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz y ha tomado todos nuestros pecados sobre Él, incluso los sexuales. Cada pensamiento, cada deseo y cada comportamiento fuera de su diseño cayó sobre Él mismo, recibiendo toda la ira de Dios por nuestro pecado. Jesús tomó nuestro pecado sexual sobre sí mismo para darnos pureza y santidad. Él venció el pecado, se levantó de la tumba y por esa razón nosotros podemos ser victoriosos y triunfantes en nuestras luchas y en nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? El Evangelio reordena nuestra adoración. El pecado la distorsiona, pero el Evangelio la reordena, nos vuelve a traer al punto central que es Dios. Vean lo que dice el verso 9 de 1 Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Pablo está hablándole a una iglesia que estaba en una ciudad tan terriblemente pagana y pecaminosa como la ciudad de Corinto. Una ciudad en donde el pecado sexual abundaba. Y luego dice en el verso 11, y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Dios por su gracia nos ayuda a entender que el único que merece toda nuestra adoración es Cristo. Entonces el Evangelio renueva nuestra adoración. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que no podemos aventar este libro por la ventana. Por eso es que no podemos tratar de vivir por nuestra propia cuenta. Por eso es que necesitamos tener un entendimiento claro del Evangelio que le devuelve a Dios el lugar de privilegio que nuestro pecado le quitó y nos transforma de una manera en que todo en nuestra vida gira alrededor de Él, de honrarlo a Él, de darle el lugar principal que solo a Él le corresponde en nuestra vida. Una vez que nuestra adoración está reordenada y entendemos que Dios es prioritario, es supremo, y le damos toda nuestra adoración, entonces el Evangelio también renueva nuestra creencia. Si los seres humanos actuamos en función de lo que creemos, entonces necesitamos cambiar lo que creemos. Y vivimos en esta cultura. Necesitamos el Evangelio todos los días para transformar radicalmente la manera en que pensamos acerca del mundo y dejemos de ver a la gente como extraños y empecemos a verlos como hombres y mujeres, como ovejas sin pastor perdidos que necesitan un Salvador. Y entonces, como dice el pasaje de Romanos 12, Él transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y comprobamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él renueva nuestra creencia, pero también refresca nuestros deseos. Absolutamente todos los deseos que tenemos, ya sean homosexuales o sean heterosexuales, cuando venimos a Cristo a través del Evangelio, estos deseos son conquistados por un deseo superior, por un deseo más glorioso y más satisfactorio que todos los placeres del mundo. Y ese deseo es el deseo por honrar a Dios, por Dios mismo en nuestra vida. Alguien que ha rendido su vida a Jesucristo a través del Evangelio cae de rodillas todos los días ante Él para decirle, tú eres mi deseo, tú eres mi satisfacción, tú eres mi vida, tú eres lo único que yo verdaderamente necesito. Y si tú no te sientes así con Dios cada día, necesitas revisar urgentemente tu relación con Dios o incluso tu decisión por Él. Porque el Evangelio refresca nuestro deseo y en última instancia el Evangelio redime nuestro comportamiento. El Evangelio redime nuestro comportamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando le damos a Dios nuestra vida, incluso los efectos pecaminosos que nos han llevado hasta el punto donde estamos, Él nos toma en sus brazos, nos compra por el precio de su sangre, que eso es lo que significa redimir, y los usa para su gloria. Sin importar si tú eres homosexual o heterosexual, absolutamente todas las cosas que nos suceden tienen el propósito de hacer de nuestra vida un trofeo de la gracia de Dios. Así que no importa lo que hayas hecho, lo que haya sucedido en tu pasado, no importan tus luchas, el Evangelio nos redime, nos rescata, nos vuelve a Dios, nos pone en una situación correcta con Dios. Vean lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que, conforme a sus propósitos, son llamados. Necesitamos entender que el Evangelio es la única solución
para nuestro pecado, sea cual sea. Lo único que la humanidad verdaderamente necesita es a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál debiese ser nuestra actitud como iglesia? Yo quiero desafiarles esta tarde como familia de la fe a hacer 3 cosas cuando tengamos que enfrentarnos con la homosexualidad. Lo primero es mira adentro. Es decir, mira hacia ti mismo. Evita completamente la indignación moral selectiva. Este término tiene que ver con que a veces nos indignamos por algunas cosas que nos parecen moralmente inaceptables, pero no nos indignamos con otras que en términos bíblicos son exactamente iguales. Yo espero que a través de este mensaje hayamos logrado entender que todos, absolutamente todos, ya sea que tú seas homosexual o que no lo seas, tenemos necesidad de la gracia de Dios porque todos somos pecadores y la Escritura nos dice que no debemos mirar la paja en el ojo ajeno cuando no hemos sido capaces de ver la viga o el tronco en el nuestro. Cualquier creyente que utiliza términos despectivos, bromas groseras, términos humillantes refiriéndose a personas homosexuales, al hacer esto lo único que hace es poner en mal la obra del Evangelio que le ha salvado de sus pecados. Y es muy común que como cristianos nos indignemos más por la homosexualidad que por el chisme o que por la mentira o que por el divorcio. En vez de indignarte por la conducta moral de algunos, mejor evalúa bíblicamente tu propia condición espiritual y sexual. En la historia de la Biblia y en la historia de la Iglesia, los tiempos en que Dios en su Espíritu se ha movido de manera milagrosa y ha provocado avivamientos y despertares tremendos que han sacudido la historia de la cristiandad, no han sido cuando la gente no creyente, la gente fuera de la iglesia, confiesa su pecado y se acerca a Dios. Ha sido más bien cuando la gente dentro de la iglesia ha sido honesta con Dios acerca de su propia vida pecaminosa y entonces caen de rodillas con la verdad delante de Dios en arrepentimiento. Hemos coqueteado con la inmoralidad sexual de una u otra manera, nos hemos permitido pensamientos inmorales, hemos tenido deseos pecaminosos, hemos tenido comportamientos inmorales, hemos cubierto la superficie de espiritualidad y santidad, pero cada pensamiento, cada deseo y cada comportamiento, cada imagen que miramos en internet hace que no estemos alineados con el diseño de Dios en Génesis 1 y 2. Y eso es pecado, y eso lo aborrece Dios. Tenemos que huir de eso y entender que absolutamente toda nuestra vida debe dar honor y gloria al Rey. El Salmo 139 es un salmo que me encanta, pero que me confronta, porque dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te atreverías a hacer esta oración? Porque si tú oras esto, Dios te va a revelar lo que está mal en ti. Entonces, lo que tenemos que hacer como iglesia es mirar adentro, a mi propia vida, analizarme, dejar que Dios haga una evaluación de mí. Pero también lo que tenemos que hacer es mirar afuera. ¿Cómo debemos responder a las personas que viven una vida homosexual o a las lesbianas que nos rodean en nuestra vida, ya sea en la familia o en el trabajo o donde sea que estemos? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, expresa una humilde compasión. El presidente de una universidad cristiana en Chicago dijo: si no puede identificarse con una persona homosexual a causa del miedo o repulsión a ellos, entonces usted está fallando a nuestro Señor.
Tristemente se ha convertido en algo común, incluso aplaudido, que los hombres hablen acerca de sus luchas con el pecado heterosexual. Pero los hombres que luchan con pensamientos y deseos homosexuales no tienen ningún lugar al cual acudir, y mucho menos la iglesia. Entender que no soy mejor que ellos y que ellos necesitan a Cristo tanto como lo necesité yo cuando estaba perdido en mi pecado es fundamental. Y alguien dijo que la única diferencia entre los creyentes y los que no lo son es que ambos son mendigos hambrientos, pero a los creyentes nos ha sido dado el pan de vida. Compasión humilde es acercar a estos mendigos hambrientos a ese pan de vida. Es tratar a todos los seres humanos como con la imagen de Dios y necesitados y hambrientos de Dios mismo. Pero también mirar afuera es mantener una profunda convicción. Porque los extremos en los que los creyentes hemos caído son por un lado la homofobia, pero por otro lado la ordenación de líderes homosexuales y lesbianas en la iglesia. Y el problema es que ni uno ni otro muestran ninguna compasión humilde. Ambos son un engaño de una falsa espiritualidad. Yo soy tan espiritual que no los acepto, y yo soy tan espiritual que los acepto y los recibo sin darme cuenta que es pecado. No podemos tener una verdadera compasión humilde sin mantener convicciones profundas sobre lo que la Biblia dice al respecto de este pecado y de cualquier otro. Y esto se trata de llevar a Cristo a los perdidos, no para quedar bien socialmente. La palabra debe de ser siempre el fundamento de nuestra fe y no podemos hacerla a un lado solo para quedar bien con los demás, para que me acepte tal grupo. Pero además mira arriba, porque ese es el punto central. Mira arriba. Es decir, exalta su gloria, la gloria de Dios, y ese es el cuadro completo donde todo comienza, donde tenemos que volver a Cristo. Dios es el centro de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestra adoración. Él es el centro de todo. Dice Romanos 1 en el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Estos versículos no son solo razón del juicio de Dios, también son la evidencia del juicio de Dios. Son la razón y son la evidencia. Lo que Dios hace con una sociedad en la que la indulgencia sexual se hace tan palpable como se muestra en estos versos que estamos leyendo, es abandonarlas. Dios dice, ok, si tú no quieres venir conmigo, si tú te rehusas y rechazas mi dirección, está bien, vas por tu cuenta. Y esto debería de hacer que todos y cada uno de nosotros caiga de rodillas humillándonos en el nombre de nuestra cultura, en favor de ella y a nombre de la iglesia de hoy para clamar a Dios y decirle, Dios, queremos volver a darte el lugar que te corresponde. Queremos que tú seas el que reine en la iglesia y en la sociedad. Queremos volver a darte el lugar que te corresponde en las naciones como Rey Supremo de gloria. No queremos ser abandonados por ti. Te necesitamos más que a nada en nuestra vida. Y lo que eso nos va a provocar es que proclamemos el Evangelio. Por eso es que el Evangelio moldea todo en la vida y restaura. Dios nos ha llamado a estar seguros. Él nos ha llamado a ser veraces. Él no nos ha llamado a ganar las elecciones. Nos ha llamado a ganar las almas y los corazones y las mentes. No nos ha llamado a controlar el Congreso. Nos ha llamado a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Y nuestra razón de ser y de existir y el propósito que la Biblia establece para nuestra vida es exaltar la gloria de Dios
Y eso no sucederá si no predicamos y vivimos la palabra. Así que yo quiero animarte a tomar la decisión de dejar que sea el Evangelio el que reordene tu vida de adoración, que renueve tus convicciones, que refresque tus deseos y que te rescate de tu conducta pecaminosa para gloria de Dios. Yo espero que esto nos haga pensar en la clase de vida que estamos viviendo y que podamos asegurarnos de estar alineados a la voluntad de Dios, a la vida que Dios establece para nosotros. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de leer estos pasajes que, si bien es cierto, nos confrontan, nos hacen ver nuestro pecado, son necesarios, Señor, para poder vivir una vida que te honre a ti. Perdónanos por todas las veces que hemos actuado fuera del marco que tú has establecido para una vida sexual que te honre a ti. Sin importar si esta vida es homosexual o no lo es, perdónanos por todas las veces que hemos estado fuera de tu diseño. Y ayúdanos a tener una convicción clara, profunda de lo que tu palabra enseña sobre la homosexualidad, para poder responder de una forma adecuada, para poder mostrar amor a todas las personas, pero para poder guiarles a una transformación profunda. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Guarda nuestras vidas de dar un mal ejemplo o un mal testimonio en este sentido o en cualquier otro. Y ayúdanos a recordar que para ti el pecado es pecado, sin importar el nombre que lleve. Y ayúdanos a librarnos de él, confesándolo y viviendo una vida alineada a tu voluntad. Gracias, Dios, por este momento y por lo que hemos podido aprender el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.